Gracias a Dios porque podemos continuar con la grabación de nuestros temas. Estamos hablando acerca del juicio y ahora con respecto al juicio vamos a señalar algunas cosas muy importantes. Comenzamos con la persona que preside, que dirige este juicio. La Biblia nos enseña con claridad quién es el que dirige, que preside este juicio, y ya hemos leído estos textos. Vamos a leerlo una vez más eh, para analizar, para ver quién es el que preside el juicio, la primera persona que está en el juicio. Daniel 7. Vamos a leer versículos 9 y 10. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Vamos otra vez en el desarrollo de nuestro tema, vamos otra vez a hablar de estos textos, sobre todo el texto 10, porque tiene que ver con otros aspectos del juicio. Pero en nuestro inicio señalamos quién es el que preside. Dios es el que preside, el que dirige, porque Dios es el principal, Dios el Padre, el principal en todo. Bueno, ya tenemos al que preside. ¿Quiénes son los juzgados? Primera de Pedro, capítulo 4, primera de Pedro, para hablar de los juzgados, capítulo 4. Vamos a buscar en la Biblia, primera de Pedro, capítulo 4. Ok, primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Dice aquí, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Así que, ¿quiénes son los juzgados? La casa de Dios. ¿Qué significa la casa de Dios? La casa de Dios significa que los juzgados en este juicio son todos los que hemos profesado ser hijos de Dios, todos los que hemos profesado ser pueblo de Dios. Ahora, en todo juicio hay una regla, o sea, una ley. ¿Cuál es la regla que se usará en el juicio? En este tema vamos a usar bastante la Biblia y al usar la Biblia, pues, y buscar los textos, pues se ve en la grabación todo esto que estamos señalando, pero prefiero hacerlo así y buscar los textos porque lo que me interesa es que se vea que lo que estamos diciendo en este tema es de acuerdo a la Biblia. Así que Eclesiastés 12. Vamos a buscar Eclesiastés 12. El texto que ya hemos leído
Ya este texto lo leímos anteriormente, pero esta es la regla del juicio. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo el deber del hombre, porque Dios hará toda obra a juicio, incluyendo toda cosa buena o mala. Así que aquí nos habla que vamos, veneremos a Dios y le demos honra, porque Dios traerá toda obra a juicio. Y este guardar los mandamientos es el deber del hombre. Vamos a leer ahora Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2 y y Santiago 2 y vamos a leer aquí los versículos 8 al 12. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Así hablad, así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué aquí los 10 mandamientos se le llama la ley de la libertad? Porque el que obedece la ley de Dios está en libertad. Porque el que obedece a la ley de Dios ama a Dios sobre todo, al prójimo como a sí mismo. La cuestión es aquí que vamos a ser juzgados, como hemos visto. Con estos textos hemos de ser juzgados con la regla que es la ley de Dios. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es nuestro abogado? Bueno, vamos a buscar aquí ahora en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Y aquí dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado? En este juicio es Jesucristo. Además de este texto que hemos presentado aquí como nuestro abogado, vamos a leer también en Hebreos capítulo 7 y también en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 7, vamos a leer el versículo 25. Dice: por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Es Cristo. Él es nuestro abogado. En Hebreos 9, 24 dice: porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. ¿Quién se presenta por nosotros ante Dios? Cristo. Cristo es nuestro abogado. Ahora vamos a ver en la Biblia quién es nuestro juez en el juicio, quién es nuestro juez.
buscamos Juan 5. Así que vamos a buscar Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. 5:22 dice, además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo. Versículo 27, además le dio autoridad de hacer juicio porque es el Hijo del Hombre. Y versículo 29, y los que hicieron bien resucitarán para vida, pero los que hicieron mal resucitarán para ser condenados. Aquí está el resultado del juicio para las personas que hacen bien o hacen mal. Utilicé este texto aquí donde se presenta a Jesús como nuestro abogado porque habla de los dos grupos, los que van a ser declarados dignos de la vida y los que van a ser condenados, porque al final vamos a analizar los textos que hablan de los victoriosos nada más. Porque aquí se señala que dentro de los que dicen que siguen a Dios, hay algunos que serán aprobados porque fueron fieles y otros que serán desaprobados porque fueron infieles, como aquellos que le decían Señor, Señor, y Jesús le dice, apártense obradores de maldad, que yo no los conozco. Los testigos que van a ver en el juicio. Ya leímos en Daniel 7 que había millones y millones que asistían. ¿Quiénes eran esos millones y millones? Los ángeles. En Hebreos capítulo 1, el libro de Hebreos capítulo 1, vamos nosotros a leer una declaración. Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Dice, hablando de los ángeles, voy a leer el 13 también. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus servidores enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Así que los ángeles son también testigos porque ellos son enviados por Dios para ayudar, para cuidar a cada uno de los ángeles de Dios. Y Jesús hablando de los ángeles y de los niños, dice que los ángeles ven, que cuidan a los niños, ven el rostro de Dios todos los días. Además, ahora voy a mencionar una serie de textos que no los voy a buscar en la Biblia porque son bastantes y necesito adelantar, que serán testigos también. Además de los ángeles, nuestros testigos, los que hablarán las cosas a favor o en contra de nosotros, son los libros que hay en el cielo. En el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida. Los textos que hablan acerca del libro de la vida, algunos de esos textos les doy ahora. Primero, Apocalipsis 20:12 habla del libro de la vida. Filipenses 4:3 habla del libro de la vida. Daniel 12:1 habla del libro de la vida. Y Apocalipsis 21:27. Estos textos hablan del libro de la vida. Además, hay otro libro, que es el libro de las memorias. Se puede encontrar en Nehemías, capítulo 13 y versículo 14. En Malaquías, capítulo 3 y versículo 16. Y en Salmo 56, 8. Y además hay otro libro que se le llama el libro de la muerte. Los textos que hablan de ese libro
son Eclesiastés 12:14, Mateo 12:36 y 37, Primera de Corintios 4:5, Isaías 65:67. Estos, estos textos nos hablan acerca de los libros que hay en el cielo. ¿Y quiénes serán los vencedores? Bueno, vamos a leer acerca de los vencedores, o voy a darle los textos. Los textos son de los vencedores Isaías 43:25, Apocalipsis 3:5 y Mateo 10:32 y 33. Después de decirle, vamos a leerle también Mateo 10:32 y 33. Dice aquí: por tanto, todo el que me confiese ante los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que lo niegue, Dios también lo va a negar. Apocalipsis 3:5 voy a leerles también. Apocalipsis 3:5: el que venza será vestido de ropas blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. O sea, el que venciere, su nombre continuará escrito en el libro de la vida. Habíamos hablado de Isaías 43. Vamos a leer Isaías 43 y versículo 25. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. Esa es la promesa de Dios para el vencedor: borrarse las rebeliones y no más recuerdo de los pecados, porque ya quedó declarado como santo, como justo y como vencedor. Así que vemos en un análisis, a grosso modo, que el que preside el juicio es el Padre. Los juzgados son todos los que formamos parte del pueblo de Dios. La regla del juicio, la ley del juicio es la ley de Dios. El abogado es Cristo, el juez es Cristo, los testigos, los ángeles y los libros que en el cielo están. Y los vencedores son los que por la gracia de Dios hemos andado en sus caminos y hemos guardado su palabra. Pero sobre todo, vencedores por la gracia de Cristo, porque por el plan de la redención, Él nos da su gracia, nos da su perdón y por eso somos vencedores. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Vamos a continuar en el próximo también hablando del juicio. Nos vemos en el próximo tema.